Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. La temporada 3 de Mandalorian Masters concluyó de una épica manera, cerrando así un largo arco de 3 temporadas, con todos los Mandalorians volviendo a su mundo de origen de Mandalore, y con un Din Djarin, Bo-Katan y Grogu acabando con su némesis en un gran espectáculo en medio de una batalla para desvivir al Moff Gideon. No obstante, Masters, el final de Mandalorian 3 sembró muchas cosas jugosas de cara al futuro de esta serie y también al resto de las series que se están construyendo, eso que llamamos como el Filoniverse, y todo esto se une con los remanentes imperiales, como ya vimos el Consejo en la Sombra, donde estaba ahí colaborando precisamente el Moff Gideon, esto al lado del Capitán Pellaeon, que es la mano derecha del Gran Almirante Thrawn, o hasta el Comandante Brendol Hux, que es el encargado del Proyecto Nigromante y el padre del Hux que vimos en las secuelas. Pero es muy evidente que todos ellos estaban recreando el Imperio para que reviviera como la Primera Orden, esto claro con nuevas fuerzas militares Stormtroopers, pero a la vez nuevas naves y flotas, esperando también la llegada del Gran Almirante Thrawn. Esto en una maquinaria militar que ya vimos que está funcionando, y todos ellos pues están sirviendo al gran plan final de Palpatine, incluso teniendo en el centro de todo a la clonación. Y esto ya vimos, Masters, que se manejó durante las 3 primeras temporadas del Mandalorian mediante los experimentos de la sangre del niño Grogu, y al igual con todo lo que hizo el Dr. Pershing y sus múltiples esbirros que ya vimos en el planeta Nevarro, esto claro en la temporada 2, pero que ahora gracias a esa mezcla de hebras genéticas, el Moff Gideon pudo perfeccionar en la temporada 3 clones de sí mismo en Mandalore, haciendo muy evidente que para el Imperio era vital la clonación y no solo en realidad para Gideon. The creation of clones is your obsession, not mine. Es por eso, Masters, que en 4 sencillos puntos hablaremos de por qué potencialmente puede ser que el Moff Gideon no esté muerto, y sobre todo por qué esos clones que vimos en Mandalore en el final del Mandalorian 3 son vitales para el futuro del Imperio, pero también para seguir viendo al siniestro Moff Gideon en sus series con su genio malvado. Long live the Empire! Long live the Empire! Ok, Masters, en primer lugar, siendo muy honesto, sí me parece que hay muchas posibilidades a que el verdadero Gideon sí esté muerto. Pero también hay que reconocer que en la saga de Star Wars hay una larga tradición de que si no vemos el cuerpo desvivido, entonces el personaje no está muerto. Y solo vimos en el final que Gideon fue fagocitado por el fuego. Jamás vimos, pues, que cerrara sus ojitos. Y ya antes pasó en la saga en una larguísima historia de personajes que en un cierto momento los creímos muertos y no lo estuvieron después regresando con bombo y platillo. Tal cual como Boba Fett en su serie, o Darth Maul en las precuelas y luego en Clone Wars y en la cinta de Solo, y hasta el mismísimo Emperador Palpatine en las secuelas, solo por poner algunos ejemplos. Pero personalmente, Masters, al decir que Gideon no está muerto, no me refiero en una forma tan literal, sino más bien figurativamente por medio de la genética y sus múltiples clones, porque este personaje puede vivir para siempre, porque ya vimos que logró tener clones de sí mismo y hasta sensitivos a la fuerza. Pero también en esto hay que reconocer que su actor, Giancarlo Esposito, allá en una entrevista en plena pandemia de septiembre de 2020 con la revista People, él dijo que el verdadero plan del Moff Gideon se conocería en las temporadas 3 y 4 del Mandalorian, curiosamente. This show is going to start to lay the groundwork for the depth and breadth that's going to come in Season 3 and Season 4, where you're really going to start to get answers. Y desde entonces, Masters, conocíamos que había otras temporadas del Mandalorian, y en esa entrevista Esposito ya hablaba que tendremos respuestas de Mandalore, del niño, del sable oscuro y todo lo que hacía el Moff Gideon hace casi 3 años de esto. Y no nos olvidemos que el propio Lucasfilm, desde el principio que concibió el Mandalorian, hizo concept art de las primeras 3 temporadas. Y además el propio Jon Favreau en persona ya nos dijo meses atrás que la 4ª temporada ya estaba confirmada y totalmente escrita. Season 4, yeah, I've written it already. We have to know where we're going to tell a fully formed story. Y a lo que voy, Masters, es que el arco del Moff Gideon estaba trazado desde hace mucho, y el propio Giancarlo Esposito, como el boca suelta que es, dijo que veríamos al Moff, o al menos sus verdaderas intenciones, en la temporada 4. Así que esto significa que no está muerto o que lo veremos como un clon, ¿cierto? O al menos claro su legado. Ok, y esto nos lleva al punto 2, en una reciente filtración de la excelente fuente que es Making Star Wars en su sitio. Y esto tiene que ver con la siguiente serie del Filoniverse no anunciada aún, pero que sabemos por esta fuente que ya se está desarrollando allá en California. Pero el propio Jason Ward en su sitio, muy honestamente sí nos dijo que no sabe si es el Mandalorian 4 o un Boba Fett 2 u otra cosa, pero que ya hay preproducción de algo que se está construyendo desde marzo y abril del 2023. Y ojo que este insider que es Jason Ward tiene gran nivel de confiabilidad. Claro, hay que
reconocer que se ha equivocado en detalles menores, pero acertó a muchos de la temporada 3, como la venida del mitosaurio o la reunificación de todo Mandalore, e inclusive que Grogu montaría a IG-12 reconstruido. El punto pues es que esta excelente fuente ya fue testigo no solo de que se está recreando un Slave One de Boba Fett, esto pues para esa serie futura, pero la fuente tiene la duda si esto se tratará para una Boba Fett 2, para una temporada 2 de Ahsoka o hasta una Mandalorian 4. Parece que Lucasfilm pues está guardando esto para anunciarlo, ¿por qué no?, en una D23, y por eso no nos dijo nada en la reciente Celebration. Pero también esta fuente nos dijo que ya fue testigo de un nuevo jetpack para Din Djarin, esto tras perder el suyo en la temporada 3, pero que también se están creando más comandos imperiales mandalorianos de Beskar que saldrán en esa futura serie que está en preproducción, justo pues los aliados del Moff Gideon. Pero inclusive nos dijo que ya vio la armadura negra, ese Dark Trooper fase 4 que tenía el Moff Gideon en la temporada 3, una que volverá a ser utilizada en esa serie futura. Así que este gran detalle filtrado implica que algo o alguien encontrará los restos de Gideon, o inclusive que el Moff no está muerto y solo quedó severamente quemado. Y ojo, los caminos de los villanos de Star Wars siempre son de autodestrucción, Masters, como el del propio Kylo Ren, el del Conde Dooku, el de Darth Maul, o hasta con el propio Palpatine necesitando de un traje y cientos de cables de supervivencia en Exegol, o hasta con el protagonista Anakin Skywalker acabando como todo un cyborg retorcido llamado Vader. Así que tampoco sería raro que Gideon haya sido protegido por su armadura de Beskar de ese intenso fuego y que incluso eventualmente alguien lo rescatara. Y ese alguien podría ser otro clon de sí mismo o hasta la propia Elia Kane. De eso pues hay muchas posibilidades, aunque también hay que reconocer que alguien podría encontrar solo sus restos y solo alzarse así un clon de sí mismo en las futuras temporadas del Filoniverse o Mandalorian 4. Ese pues es el punto. A lo que voy es que sí hay una gran posibilidad de que el Moff Gideon original sí haya fallecido, pero el gran hecho de ya haber visto clones de sí mismos sensitivos a la fuerza puede ser que alguno de esos retomen el trabajo de su propio creador, sobre todo porque uno abrió los ojos. Así que las posibilidades ahí están, pero no conocemos aún todo el contexto. Y justo esto, Master, nos lleva a nuestro punto 3, con lo que sí sabemos de Gideon, al igual que sus planes y los clones que ya creó para conectarlo todo con otras series, esto como Ahsoka, Skeleton Crew, Mandalorian 4 o las que vengan, y además de conectar mucho mejor con las secuelas de la saga, porque hacia allá vamos. No nos olvidemos que desde que se hizo la temporada 1 del Mandalorian, Jon Favreau dijo que esta serie mostraría los orígenes de la Primera Orden, algo pues que ya se está gestando en el Mandalorian 3, como cuando vimos ese consejo en la sombra del Imperio donde vimos operar al Moff Gideon y a otros 8 señores de la guerra del Imperio locales, entre ellos claro el Capitán Pellaeon representando al mismísimo Gran Almirante Thrawn, que ya sabemos que es el máximo villano en esta era de la Nueva República. Pero también vemos ahí al comandante Brendol Hux, que casi llegó a vivir hasta las secuelas, siendo pues el padre de Armitage, y ellos crearían pues el gran ejército de Stormtroopers también que tendría la Primera Orden. Vaya, pues es muy claro que estamos viendo cómo sobreviven los remanentes imperiales para transformarse lentamente en la Primera Orden, conectando perfectamente dos eras distintas de Star Wars. Y lo que está para volarse la cabeza a la Conde Dooku es no solo ver docenas de cuerpos clonados de Moff Gideon ahí en Mandalore, sino que esta temporada unió lo que vimos en 3 distintas temporadas con múltiples planes de clonación de este villano, uniendo a la vez esta gran trama con todo lo que vimos en Bad Batch y lo que sucede en la instalación secreta del Monte Tantis 28 años atrás, con un Dr. Royce Hemlock usando a Nara C para que básicamente el emperador Palpatine pueda vivir para siempre y clonar la fuerza. Al igual que esto se une pues con lo que ya vimos en las secuelas y hasta en los cómics de Vader del 2020. Y además, Masters, esto no debería sorprendernos, sobre todo si tomamos como referencia el antiguo universo expandido ese que llamamos como Legends, ya que este va acorde al canon, con ese gran hecho de que Palpatine se haya clonado a sí mismo transfiriendo su esencia o su alma desde Endor hasta Exegol. Esto pues en otro reservorio de sí mismo clonado como lo vimos en el episodio 9, uno que ya sabemos que no puede sostener su poder, sino simplemente viviendo en un cuerpo decadente y encerrado en sí mismo. Y esto fue muy similar a lo que hizo el viejo Palpatine allá en los 90s en el universo expandido, concretamente en Dark Empire, con múltiples clones de sí mismo joven que por más que intentaba matar el caballero Jedi Luke Skywalker, este pues nunca podía porque había cientos de experimentos y siempre Palpatine saltaba de un cuerpo a otro. Vaya, Palpatine como el genio malvado que es siempre iba delante de todos, en las precuelas, en el canon o en Legends. Pero la clave aquí que lo une todo, Masters, es que el Moff Gideon y sus experimentos son sumamente importantes por ser el eslabón faltante que une las precuelas, la trilogía original y las secuelas en el Mandalorian, sobre todo para entender a perfección la clonación y los midichlorians, particularmente para ver cómo sí se puede clonar la
la fuerza. Y esto, claro, solo en ciertos individuos selectos. Y no hay que olvidarnos, Masters, que esto también ya pasó en Legends en The Force Unleashed 2, porque ahí sí pudo haber clones sensitivos a la fuerza, como cuando el propio Lord Vader clonó a su discípulo Galen Marek tras verlo morir. Vaya, a lo que voy es que hay una larga tradición de décadas de contenido de Star Wars, de personajes que se clonan a sí mismos o que usan el poder de la fuerza gracias a la clonación. Y Gideon ya pudo hacer lo mismo en el Mandalorian y sobre todo lo puede hacer de cara a otras temporadas. Pero también ahora entendemos, viendo todo en retrospectiva, que usó al niño Grogu y su alto conteo en midichlorians, combinado al ingenio del Dr. Pern Pershing en las 2 temporadas anteriores, justamente para un proyecto de vanidad basado en la clonación. Todo pues para clonarse a sí mismo usando la fuerza para ser mucho más poderoso controlando un ejército, y eso haciéndolo secretamente del Consejo en las sombras del Imperio. Así que esto es vital, Masters, porque también en el pasado la caminoana Nala Se en el Bad Batch nos dijo que hacer esto era prácticamente imposible, y eso sucedió casi 28 años atrás. No hay que olvidarnos que todos esos clonadores que experimentaban en el Monte Tantis, unos que estaban aliados al Imperio, llevaban las mismas batas e insignias que Pen Pershing. Hay pues una larga tradición de casi 3 décadas de aprender en el Imperio los secretos de los clonadores de Camino, un planeta pues que fue destruido por Palpatine. Pero ya sabemos ahora pues que el Moff Gideon fue el individuo que los perfeccionó, algo pues que ni siquiera pudo hacer totalmente bien Palpatine o ni siquiera Brendol Hawks, como tal cual lo implica el Moff Gideon en esta temporada en el episodio 7, sobre todo al decir que la especialidad de Hawks era la clonación para tratar de crear a un nuevo líder supremo clonado. The creation of clones is your obsession, not mine. Y aquí volvemos, Masters, al lugar donde empezamos, donde justo todo esto se une en el punto 4 para entender a mayor detalle la importancia de lo que hizo el Moff de cara al futuro del Filoniverse, ya que muy a pesar de que puede estar muerto o no el Gideon original, puede ser en realidad que con su legado, sus clones y hasta con ciertos residuos genéticos que haya ahí en la fortaleza imperial en Mandalore, todo esto pues sea usado por los remanentes imperiales para acabar con la obra final de Palpatine de tener a un Snoke que era todo un títere. Todo claro mediante otros agentes como Brendol Hawks y el gran almirante Thrawn. Vaya, lo que voy con esto aquí es que el Dr. Pershing ya nos dijo en el Mandalorian 3 que trabajó con hebras genéticas de diversas especies para mejorar sus experimentos, cosas que a final de cuentas serían consideradas como aberraciones, pero a la vez individuos mejorados como Gideon. Esto como el Moff ya nos dijo que esos que clonó podían usar la fuerza, y esos tanques que tenía pues eran Strandcast, Masters, y tal cual Snoke en el canon de la saga es eso, Masters, un Strandcast o una mezcla de hebras genéticas hecho a partir de diferentes cosas clonadas, una licuadora o una combinación de ADN. Pero lo que también es oro puro es que ya sabemos en el canon, gracias a los cómics de Vader, que también se usó la mano de Luke Skywalker que el propio Vader le cortó para crear a Snoke, una que estaba secretamente escondida en el planeta Exegol. Así que también el propio Vader, antes de redimirse, vio que Palpatine tenía en Exegol tanques de clonación junto con docenas de esbirros, pero no sabía pues para qué iban a usarse. Así que en ese punto casi del regreso del Jedi, en realidad no existía Snoke, pero en la siguiente década, en unos 8 o 10 años, este ya se estaba creando. Ese es todo el punto, Masters. Y esto ya se nos demostró en el Mandalorian, porque el comandante Brendol Hawks ya está creando el proyecto Nigromante para crear a un nuevo líder clonado. O sea, estamos a un paso del líder supremo Snoke. Y esto podría verse, Masters, hasta en la serie de Ahsoka, o en el Mandalorian 4, Skeleton Crew o la película de Dave Filoni en esta misma era. Pero también ya sabemos que el Consejo Imperial está trabajando en conjunto, todo pues para lograr el gran plan de Palpatine. Thrawn por un lado con su nueva flota solo comprando tiempo, creando caos y con una gran posibilidad real de ganar, para que al mismo tiempo Brendol Hawks termine de experimentar con la clonación. Inclusive, Masters, la reciente novela canónica Shadows of the Sith, que se la recomiendo mucho, ahí sabemos que Palpatine hacia el regreso del Jedi ya había clonado a varios especímenes de sí mismo, pero en realidad de ninguno había tenido éxito para que pudieran usar la fuerza, y en realidad es muy claro que los estaba criando como vacas para después transferir su esencia en ellos, tal cual como pretendería ser después con Rey. Y uno de esos clones que sí sobreviviría pero que no podía usar la fuerza era tal cual su hijo clonado Dathan, un experimento exitoso de sí mismo que Palpatine despreciaba porque no podía usar la fuerza. Así que en un dado momento, cuando este fue adolescente, se le puso rebelde y se escapó de Exegol. Y ojo que también en las secuelas, Luke Skywalker y Leia Organa en los episodios 7 y 8 implican que sabían mucho más del origen de Snoke en los diálogos. Así que Filoni aquí puede estar reinterpretando muchas cosas del pasado para darle mucho más sentido a las
secuelas y sobre todo al origen de Snoke. Vaya, podría ser que hasta viéramos a un Snoke enfrentándose con Luke Skywalker, siendo algo así como la reinterpretación de Heredero del Imperio, donde ahí Luke se enfrentó a un clon malvado de sí mismo que venía precisamente de la mano que le habían cortado. Así que las señales ahí están. Pero también hay que recordar que en el canon, Snoke al menos ya existía formalmente de acuerdo a los cómics del ascenso de Kylo Ren del canon. Esto cuando el Padawan Ben Solo tenía unos 14 o 15 años, en aquel momento cuando el maestro Luke Skywalker le pateó el trasero a los caballeros de Ren en una antigua fortaleza Jedi. Lo importante de ese detalle es que en ese momento Ben Solo y Snoke ya tenían un enlace mental y toda una amistad establecida. Así que lentamente este usuario oscuro ya existía y lo estaba seduciendo al lado oscuro. Y ojo que en el Mandalorian 3 Ben Solo tiene alrededor de 9 años y sabemos que en el canon Luke lo tomó como su aprendiz cuando cumplió 10. Así que todos los caminos de la clonación nos llevan a Snoke. Y estamos a nada de poder verlo, por eso es tan importante el legado clonado del Moff Gideon. Y la moneda está en el aire sobre si murió su versión original o no. Pero también hay una gran posibilidad que sus clones puedan hacer de la suya en la temporada 4 y ese haya sido todo el punto de haberlos presentado en la temporada 3. Pero creo que lo más importante es ese legado de experimentación clonada combinada a la fuerza. Eso es oro puro, sobre todo para lo que quedan de los remanentes imperiales, o sea, Hux y Thrawn. Porque ya sabemos cuánto le importa experimentar con eso a estos individuos. Y a la par ya conocemos cómo secretamente el Moff descubrió cómo unir la clonación y la fuerza. Así que seguramente esto en las series podrá llegar a los oídos de Thrawn o de Hux, o de todo el Consejo Imperial o de cualquier espía, para tratar de recuperar eventualmente al Dr. Pershing y todo su conocimiento, inclusive cualquier retazo de ADN que haya ahí en Mandalore. Así que por eso ahora hace tanto sentido que hayamos visto en Mandalorian 3 la historia del Dr. Pershing y la del Moff, porque estos dos personajes son clave para entender todo en el futuro de Snoke y de Palpatine. Así que independientemente de lo que pase con Gideon, que es un villano menor en comparación con Thrawn, Snoke o Palpi, su legado sí es clave para que los imperiales puedan tener éxito en el proyecto Nigromante y que puedan tener un par de nuevos líderes que usen el lado oscuro de la fuerza. Así que todo esto pues explica muy bien, Masters, por qué lo que hizo Gideon y su legado clonado es tan pero tan importante de cara al futuro del Filoniverse, uniendo a la vez y perfeccionando las secuelas. Pero si también te interesa ver 13 datos raros del Mandalorian Din Djarin, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.